Muy buen día, hermanos. Una vez más nos encontramos en la casa del Señor y estamos celebrando la obra salvífica del Señor en nuestras vidas, ¿no? Así que el rendirle alabanza, el rendirle adoración a través de estos tiempos que hemos tenido, la Santa Cena, el entonar los himnos, las oraciones y ahora la predicación de su palabra, pues es apenas lo lógico y prácticamente lo mínimo que nosotros podemos hacer en un día como hoy, el día del Señor. Estamos estudiando la carta a los Hebreos. Nuestra predicación es una predicación continua, expositiva del texto. Así que hoy continuamos estudiando la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos tiene una temática particular y hemos dicho que es la suficiencia de Cristo. Pero si uno dice la carta tiene la temática de la suficiencia de Cristo, uno diría, pero ¿por qué necesitamos hablar de la suficiencia de Cristo? Pues se habla de la suficiencia de Cristo porque los hermanos que recibían la carta en ese momento, en los receptores originales, empezaron a tener como dudas, ¿no? Empezaron a tener como cosas en su cabeza porque ellos estaban en un punto donde había muerto el Señor Jesucristo, sabían de la resurrección, sabían de la doctrina de Cristo, pero veían el templo en pie. El hecho de ver el templo en pie, pues significaba que veían los sacerdotes ofreciendo sacrificios y ellos estaban allí como con ciertas dudas. Al tener dudas, pues lo que el autor de la carta hace es tomar esas dudas y querer subsanarlas, querer quitar esas dudas para que esos hermanos realmente se afirmaran en Cristo. Es por eso que cuando tomamos la carta, empezamos a leerla, nos damos cuenta de las grandes situaciones que se están presentando, ¿cierto? De entrada, los primeros versos nos muestran Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas. En estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, de entrada ya había problemas. Ya algunos estaban pensando en algunas cosas, ya algunos estaban diciendo, no, parece que tenemos más revelación, y ya el autor empieza diciendo, la revelación que tenemos está en las Escrituras. Ok, ¿ustedes creen que los ángeles son importantes? Jesucristo es importante. ¿Ustedes creen que Moisés es importante? Jesucristo es superior a Moisés. ¿Ustedes creen que el sacerdocio arónico es importante? Jesucristo es más importante, porque él procede de un sacerdocio que es mayor que ese, y es el sacerdocio de Melquisedec. ¿Y ustedes creen que el tabernáculo es importante? Muy bien, pero Jesucristo es nuestro tabernáculo, que decía nuestro hermano que leía hoy, y que nosotros entendemos ese verbo, ese verso 14, que Jesucristo se tabernaculizó entre nosotros. Él es nuestro tabernáculo, que se hizo tabernáculo en la tierra, pero realmente se hace tabernáculo en los cielos, mostrándonos una infinita gracia y misericordia. Y los sacrificios, porque los sacrificios eran bastante importantes, sí, pero no más que el sacrificio de Cristo. Así que eso es la suficiencia de Cristo, lo que todo momento el autor ha venido mostrándonos. Y en este momento estamos abarcando eso, la suficiencia de Cristo, pero esta vez específicamente vista en el hecho de los sacrificios. La semana pasada hablábamos cómo eran insuficientes. No servían, no tenían
el enfoque que realmente se necesitaba. Mi hermano Mauricio lo explicó muy bien usando las palabras del texto, ¿no? Eran una sombra, eran una sombra. Imaginan ustedes estar de espaldas, esperando a su esposo, a su esposa, allí en el parque, ansioso, y él llega por la espalda, pero tú ves la sombra, y tú reconoces en esa sombra a tu esposo o a tu esposa. Así que tu rostro ya se ilumina con una sonrisa y te volteas. Ah, ahí llegó. Así que esas sombras nos muestran una realidad que es mayor. Tú no te pones feliz por una sombra. Tú te pones feliz cuando ves lo que quieres ver, la esencia, el ser. Y en ese punto estamos. El autor venía mostrando los sacrificios y esos sacrificios eran sombras. Ahora nos va a mostrar algo particular. Hoy la mirada se va a centrar más en el sacrificio de Cristo, no en los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo, en el sacrificio de Cristo, para con sobradas razones demostrar la amplia eficacia del ministerio de nuestro Señor. Y hoy la porción que vamos a estudiar es Hebreos 10, del verso 11 al 18. Hebreos capítulo 10, versos 11 al 18. Voy a leerlo. Dice la palabra allí: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hemos leído la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Santísimo Señor, Dios amado, una vez más delante tuyo nos presentamos. Una vez más queremos, Señor, escuchar tu voz a través de las Escrituras. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo, porque sabemos que lo necesitan nuestras almas. Necesitamos desesperadamente escucharte. Hoy necesitamos reconocerte nuevamente como nuestro Señor, ver tu sacrificio en la cruz y amar ese sacrificio, reconocerlo como ampliamente suficiente para nosotros. Es por eso, Señor, que hoy clamo a ti, porque mis palabras sean realmente tus palabras, porque seas tú hablando a través de mí. Y Señor, porque también mis hermanos puedan hoy disfrutar de tu bendita palabra, hacerla propia, entenderla para sus vidas y ponerla por obra. Todo, Señor, porque queremos darte alabanza y gloria con nuestras vidas. Te alabamos, Señor, te agradecemos, Padre, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, una vez más, los argumentos que el autor quiere recordarnos son ya familiares. De alguna manera, él ya ha venido hablando de esto. La semana pasada yo decía, es que el autor ya lo ha explicado, ya lo ha dicho. Pero lo ha dicho en medio de sus contextos, en medio de otras circunstancias. Así que ahora lo está tomando con respecto particularmente a los sacrificios. La semana pasada veíamos cómo la argumentación era mostrando la insuficiencia de los sacrificios. Pero ahora lo que va a hacer es mostrarnos el sacerdocio de Cristo, mostrarnos que es determinante. Y este tema es determinante para el autor en su afán de afianzar a los hermanos en la fe y animarlos a perseverar ante sus dudas y pues lo que aún veían en el templo.
Hoy vamos a continuar entonces este tema bajo el título de eficacia manifiesta. Noten cómo la semana pasada hablábamos de una insuficiencia comprobada. O sea, los sacrificios que se ofrecían en el templo estaba comprobado que eran insuficientes, ¿cierto? Hoy decimos, vamos a verlos desde otra perspectiva. Vamos a hablar del sacrificio de Cristo. Y ahora entonces, desde el punto de vista del sacrificio de Cristo, ¿qué vamos a decir? Que es una eficacia manifiesta. O sea, puntos completamente opuestos. Dos puntos quiero tratar el día de hoy, igual que la semana pasada. Lo primero que quiero mirar es una eficacia manifiesta por contraste. Y lo segundo, una eficacia manifiesta por la palabra. La semana pasada lo veíamos desde el punto de vista de la razón y la palabra. Hoy hubiéramos podido también verlo por la razón y por la palabra, porque es evidente que estos argumentos ya están, son razonables, son entendibles, y después de todo lo que ha venido diciéndonos el autor, pues sencillamente uno diría, ok, es perfectamente razonable. He preferido llamarlo por contraste, porque como siempre el autor empieza a hacer un contraste entre los dos aspectos a tratar. Bien, iniciamos entonces estudiando la eficacia manifiesta por contraste. Y esta la vamos a poder observar en los primeros versículos, del 11 al 14. Del 11 al 14. Miremos lo que dicen esos versos nuevamente. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ahí empezamos a ver entonces ese contraste, ¿no? El verso 11 se puede notar como un cierto cansancio del autor, ¿no? Voy a repetirles lo mismo. Les voy a repetir nuevamente acerca de la insuficiencia de los sacrificios levíticos. Y en esta ocasión recuerda algo de lo que ya nos había hablado, y es señalando que el trabajo del sacerdocio arónico no paraba, ¿cierto? No paraba. ¿En qué sentido no paraba? En que todos los días ellos estaban ofreciendo sacrificios. Y con esto no se quitaban tampoco en el día de la expiación, ¿no? Ellos ya habían hablado del día de la expiación. Y uno decía, bueno, ese será el día máximo, el día culminante. Pero se acababa el día de la expiación y al día siguiente, sacrificios. Entonces todo el tiempo estaban hablando de esos sacrificios. Ok, el autor está quitando la mirada de ese día único para mirar su día a día. Y su día a día es ¿cuál? Sacrificios continuos. Todo el tiempo. Sacrificios diarios. Y es importante señalar que el autor no quiere decir que los sacrificios fueran inútiles, ¿sí? Porque tenemos a veces tendencias a pensar cosas que no se han dicho. El autor no quiere decir eso, no quiere decir que los sacrificios fueran inútiles. Lo que él quiere resaltar es lo que ya nos ha dicho anteriormente, que la importancia de la sombra no es la sombra misma, es la imagen que lo proyecta. Yo inicié hablándoles de esa escena en el parque, usted esperando a su esposo, a su esposa, ¿cierto? Y usted no, sí, ve la sombra, identifica algo y está esperando. Pero, ¿y qué pasa si no es? Usted está esperando realmente ver a la persona, ¿cierto? No la sombra, la persona. Acá lo que ellos deberían estar esperando y lo verdaderamente importante era la persona de Cristo. Los sacrificios en el templo tan solo querían ilustrar la esperanza de aquel día en que un solo sacrificio en verdad fuera efectivo, como lo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo que hace unas semanas atrás
hablábamos de esa expectativa que generaba el sacrificio del día de la expiación. ¿Lo recuerdan? Todo el pueblo allí expectante. Entró el sacerdote al tabernáculo. ¿Será que sale? ¿Será que el Señor realmente acepta la ofrenda? Y cuando el sacerdote salía, todo el pueblo decía, Dios aceptó la ofrenda una vez más. Aquí hay la misma expectativa. Entonces, ese verso 11 nos lo va mostrando día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios, pero nunca pueden quitar los pecados de una manera definitiva. No, era una sombra. Y el verso 12 nos señala el contraste de esos sacrificios del sistema tradicional con el sacrificio de Cristo. Y nos dice varias cosas ese verso 12. Pero Cristo, bueno, ahí empieza, pero. Y cuando ya dice pero, empieza uno el contraste, ¿cierto? El contraste. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y es interesante, nuevamente vamos a retomar cosas que ya hemos venido diciendo. Varias cosas allí. La primera, que es un sacrificio único. Este sacrificio es único. Resalta así que los muchos siglos que se han sacrificado animales no alcanzaron el fin real, que solo puede alcanzarse con un sacrificio perfecto y que finalmente ese sacrificio perfecto fue realizado ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Entonces acá se nos dice primero eso. Lo segundo es que ese sacrificio es un sacrificio eterno. Es un sacrificio eterno. Las palabras para siempre, ¿sí las notaron allí? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, las palabras allí para siempre resaltan la eficacia de ese sacrificio. Ese sacrificio es para siempre. No está limitado por el tiempo. Y con esto, entonces, los sacrificios anteriores cobran validez en la fe en Cristo. Los sacrificios posteriores ¿son necesarios? No, ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque ya hubo un sacrificio hecho una vez y para siempre. Entonces ese sacrificio ya elimina todo otro tipo de sacrificios. Y lo tercero es que este es el sacrificio final entonces. Ya que, como lo mencionábamos en el verso 2, es definitivo. Hace que cesen los sacrificios. Ya no tienen sentido los sacrificios. Y permite que el sacerdote que lo ejecutó, en este caso nuestro Señor Jesucristo, que también es el Cordero, actúe de una manera diferente a lo que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes arónicos, ellos ofrecían el sacrificio y ¿qué tenían que hacer? Seguir trabajando, volver y seguir y alistar el otro sacrificio. Y preparaban y daban el otro sacrificio y ¿qué hacían? Seguían trabajando. ¿Qué hace la obra de nuestro Señor diferente? ¿Qué es el sacrificio final? Ofrece su sacrificio, ofrece el sacrificio y lo que hace ahora es sentarse junto al Padre para cumplir ahora otra parte de su función intercesora. Ya esto también lo habíamos hablado, ya lo habíamos mencionado en la carta del autor, ya lo había mencionado, entonces vuelve y recopila todo eso en torno a un argumento, el argumento de los sacrificios. Y allí entonces nos estamos dando cuenta de esto en el verso 12 y miremos cómo lo repito. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el verso 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces ya uno empieza a hacer, cuando hace la lectura, a decir, interesante este verso 13, ¿no? Porque está mostrándonos un sacrificio y una obra muy sacerdotal, pero cuando pasamos al verso 13, eso es como un clic ahí, ¿no? ¿No les parece? ¿Qué pasó? De ahí en adelante, o sea, ahora que está sentado a la diestra de Dios, está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y así habla el sacerdote? ¿Esto es lo que dice un sacerdote? Así que acá hay un quiebre, ¿cierto?
Y es necesario entonces mirar ese verso 13 de una manera diferente. Notaron que cuando terminamos yo dije, ahora la intercesión hace que nuestro Señor Jesucristo se siente junto al Padre para cumplir otra parte de su función intercesora. Realmente Él cambia, ahí hay un cambio determinante. El hecho de haberse sentado a la diestra de Dios nos muestra algo que es determinante. Señala que era algo que para el pueblo judío era evidente, para nosotros no tanto. Nosotros lo vemos y decimos, sí, esto es como extraño. Pero el pueblo judío tenía algo que era claro. ¿Cómo se ejerce el sacerdocio? De pie, trabajando. No te puedes sentar. ¿Por qué? Porque tienes que hacer otro sacrificio. ¿Y cómo se ejerce el reinado? Sentado. ¿En dónde? En el trono. Y el rey se habla de enemigos, ¿cierto? Así que acá hay algo que es diferente. Y es ese clic ahí del cual llamamos la atención. ¿Ok? Entonces ahora Jesucristo hace algo diferente. El sentarse señala una de las funciones favoritas y una de las transiciones favoritas del autor. En varias ocasiones ha hecho referencia a esto. Si ustedes toman sus Biblias y me acompañan, vamos a mirar algunos versos y vamos a darnos cuenta de eso. Vamos a Hebreos capítulo 1, que ahorita lo leíamos, y nos vamos a dar cuenta de lo que dice la carta. Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice, hermanos, y el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿de quién está hablando? De Cristo, de su obra, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que el autor ya nos estaba hablando de eso desde el mismo inicio de la carta. Pero volvamos al verso 13, más adelante en el mismo capítulo. Y pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Notan? Acá las referencias con respecto a quién? A los ángeles. Ah, ok, porque al comienzo el lío era demostrar que Jesucristo era superior a los ángeles. Entonces él dice, uno de los argumentos claves es este. Pero miren, acá se lo está diciendo a nuestro Señor. ¿Y a cuál de los ángeles se lo dijo? Nunca. Entonces, la suficiencia de Cristo, la superioridad de Cristo era evidente. Adelantémonos allí, capítulo 8. Capítulo 8, verso 1. Y acá estábamos hablando ya de otra cosa, el mediador de un nuevo pacto, hablándonos de lo mejor que era este nuevo pacto. Verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Nuestro sacerdote es tan bueno, es tan efectivo, que se sentó. Lo que no hacían los sacerdotes. ¿Sí lo notan? Entonces acá nos lo vuelve a presentar. Estamos en nuestro verso 12 del capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nuevamente lo repite. Pero no va a ser la última vez que lo va a decir. Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí notan lo que sucede? Ese sentarse de parte de nuestro Señor es especial, espectacular y diciente. Cristo se sentó porque su obra en la cruz ya estaba acabada, ya no necesitaba ejercer otro tipo de sacrificio y por lo tanto fue perfecta. En cuanto a sacrificios por el pecado, no se necesita ya nada más. Terminó, se sentó y ya, acabó la obra.
Pero sin duda, al sentarse, Cristo también señala, como el autor ya no lo había explicado, que nuestro sumo sacerdote también es rey, ¿cierto? Y por lo tanto, su etapa de gobierno es un hecho. Recuerden ustedes, ya lo habíamos hablado, que el sacerdocio arónico no tenía esa facultad. El sacerdocio arónico no tenía esa facultad. ¿Por qué? Porque en el sacerdocio arónico eran designados para ser sacerdotes. Los reyes venían ¿de dónde? De otra tribu, que era la tribu de Judá. Así que había una incompatibilidad ahí. Pero el Señor Jesucristo lo hace de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec era sacerdote y rey de Salem. ¿Recuerdan? Entonces acá, en este caso, el Señor Jesucristo puede juntar las dos funciones y acá lo vemos claramente. Está haciéndolo de una manera especial. Lo está haciendo de una manera especial. Aquí la etapa entonces de gobierno es un hecho. Y aquellos que se rebelan contra él, o sea, sus enemigos, serán comparecientes ante su tribunal y allí recibirán el justo juicio que merecen por sus pecados. ¿Notan entonces? Ofrece el sacrificio y ese sacrificio tiene algo particular. Me voy a devolver, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, ¿qué hizo? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Hace una clara división, hace una clara separación. ¿Entre quiénes? Los santificados y los enemigos. Y ahora entonces puedo volverme un poquito más hacia atrás diciendo, de ahí en adelante está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquellos por quienes no se hizo el sacrificio. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo notamos allí? ¿Sí vamos viendo qué es lo que se está presentando? Notábamos esto también gramaticalmente, ¿no? En el verso 13, la idea nunca terminó. La idea la estamos leyendo de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Punto y coma. ¿Cierto? Y lo que aquí nos viene a dar entonces es una explicación proveniente de algo que ya se mencionó anteriormente. Y es que introduce el nuevo contraste entre los enemigos y aquellos que por la fe han creído en que Jesús es el Salvador y el Señor y que por eso le siguen, le obedecen y le aman. La obra de Jesucristo es tal que implica que el Rey se hiciera hombre para venir a mostrarle a sus súbditos cómo vivir en un mundo hostil y enemigo del reino. ¿Sí perciben todo eso? Lo que está haciendo, lo que están diciendo esos versos. Este mundo cargado de pecado había infectado a todo hombre desde su nacimiento y trae como consecuencia la muerte. Pero nuestro Salvador, que no solamente es nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor, viviendo una vida libre de pecado, se constituye en el Cordero perfecto que la ley solicitaba para morir como sacrificio. Y murió en la cruz del Calvario. Y ahí entonces volvemos a retomar un poquito lo que veíamos la vez pasada, ¿cierto? Que recordábamos y decíamos, no, pero es que estos sacrificios del orden arónico eran sacrificios de animales, machos cabríos, que no hacían perfectos al hombre. Pero aquí es otra cosa, es nuestro Señor Jesucristo, que es 100% Dios y 100% hombre. Por lo tanto, como hombre, muere y da el pago que el Señor requería. Pero el Señor allí murió en la cruz. La historia no termina allí, porque Él resucita, señalándonos el camino al Padre. ¿Dónde está nuestro Señor? Sentado. Y nos muestra el camino al Padre y a la vida eterna. Y es así como con una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre a los santificados. Esos versos entonces, hermanos, nos ofrecen no solo un contraste entre la funcionalidad de los sacrificios y la posición del sacerdote, sino también en cuanto al alcance. ¿Sí? No es solamente que estamos hablando de los sacrificios, que si eran animales o no eran animales, que el sacerdote se sentó o no se sentó, sino el alcance. El alcance es que este sacrificio es para siempre, para siempre. La obra de Cristo entonces hace perfectos para siempre a los santificados. Y aunque esta frase se entiende gramaticalmente como una realidad en ejercicio, la atención escatológica nos muestra que es un hecho en construcción. Y que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. Y más adelante, seguramente en nuestro tiempo posterior, tendremos oportunidad de hablar de eso. Porque cuando nosotros leemos de estas cosas, a veces pueden generarse unas cositas en nuestra cabeza. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Soy perfecto! Y tenemos que mirarlo. Pasemos a lo siguiente, a nuestro segundo punto. Y está constituido, pues, obviamente en los versos 15 al 18, que nos señalan ahora la eficacia manifiesta por la palabra. Por la palabra. La semana pasada decía algo que era clave y era, los judíos no solamente le van a esperar, o los judíos no solamente esperaban un argumento razonable, eso lo iban a hacer los griegos. Los griegos le iban a decir, no, dame un argumento razonable, porque para ellos la verdad estaba mediada por la razón. Pero el judío, la verdad estaba mediada por la palabra. Así que ahora demuéstramelo por la palabra. ¿Cierto? Entonces hay algo que tiene que ser diferente. Y por eso el autor ahora me va a hablar de la eficacia manifiesta, pero explicada por la palabra. O sea, la palabra ya lo había dicho. Verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y esos versos nosotros de pronto decimos, me parece haberlos escuchado, ¿cierto? Si tenemos dudas, pues abrimos nuestra Biblia y ahí está la referencia cruzada y nos lleva al libro de Jeremías, ¿cierto? De la misma manera, entonces, en que el autor usó la palabra en la sección anterior, la va a usar acá. El contraste entre los sacrificios aarónicos y el de Cristo son una muestra bastante razonable de la suficiencia del sacrificio de Cristo, de nuestro Señor, ¿cierto? El hecho de que ya Cristo se sentó, el hecho de entender que fue una vez y para siempre. Entonces esto era bastante razonable. Pero acuérdense, ¿dónde está esto en las Escrituras? Muéstramelo. Ahora el autor señala algo bien particular, que mientras todos miramos la referencia y dijimos, esto está en el libro de Jeremías, el autor nos dice, como Jeremías nos dice, ¿sí notan? Dice, el mismo Espíritu dice, o sea, el mismo Espíritu Santo que inspiró a Jeremías dice esto. En otras palabras, está dicho por la boca de Jeremías o por la pluma de Jeremías. Pero ¿quién estaba detrás de esas palabras dadas? Dios mismo, el Espíritu Santo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y está apelando a un texto que nosotros entendemos como el nuevo pacto. El autor realiza otra comparación entre lo que significaban las leyes escritas en las tablas de piedra del antiguo pacto y lo que ahora promete el Señor. En el antiguo pacto ellos recibieron la ley. ¿Dónde? En tablas de piedra. Entonces ellos tienen allí sus tablas de piedra con sus mandamientos. Pero ahora el asunto está dado de una manera diferente. Al estar la ley escrita en tablas de piedra, se muestra una obra y un efecto externo al hombre. Era externo, estaban tablas de piedra.
Ahora dice que lo hará de una manera particular. ¿Dónde va a hacerlo? En sus corazones. En sus corazones. Y cuando nosotros hablamos de corazón en la Biblia, nos damos cuenta que es un órgano, ¿cierto?, muscular, un músculo que ejerce una función, que es bombear la sangre al cuerpo físicamente, y es el sentido primario del texto, de la palabra, pero hay un sentido más allá, y lo que nos quiere mostrar es que está refiriéndose a la voluntad de desear obedecer al Señor. La ley está escrita ahora en sus corazones, quiere decir que hay una voluntad manifiesta, real, de querer obedecer al Señor. No legalmente, ¿sí? Porque con las tablas había una voluntad de querer obedecer al Señor. Sí, pero era algo rutinario, era algo que no estaban comprendiendo. Ahora no. Esto se logra efectivamente porque ellos recuerdan continuamente que con una sola ofrenda han sido hechos perfectos para siempre. Ellos recuerdan y están pensando en que hay algo que está más allá de esas ofrendas. Hay alguien que está más allá de esas ofrendas. ¿Y quién es ese alguien? Nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, el lugar donde se halla la ley sí importa. Ahora está en el lugar adecuado para que con la fuerza del Espíritu Santo el creyente sea movido a la obediencia. Pero tal vez los versos más importantes son el 17 y el 18. Me voy a devolver un poquito por lo que acabo de decir. Verso 15 decía: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, aquí clave, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Noten que hay dos cosas ahí. La referencia a la ley estaba dada en los dos versos. Habla de la mente, del corazón y la mente. Y es necesario recordarlo y tener la voluntad de hacerlo. Y decía ahora sí, los dos versos finales son muy claves. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué será que son tan importantes o por qué yo pondría esto, no? Ahora me pongo a pensarlo, ¿será que lo dije bien? Una vez más, el verso 17 está en pleno contraste. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Notan el pleno contraste? Bueno, lo notamos si cogemos nuestras Biblias y vamos al verso 3 del mismo capítulo. Verso 3 dice: pero en estos sacrificios, ¿cuáles? Los arónicos, los sacrificios normales. Cada año se hace memoria de los pecados. ¿Qué era lo que hacía el pueblo? Memoria de los pecados. En otras palabras, recordaba. ¿Dónde estaban sus pecados? Aquí, todo el tiempo. Son nuestros pecados, pecados. Ellos están recordando esta situación muy particular. Pero ahora lo que nos está diciendo es algo diferente. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Citando a Jeremías, señala ese contraste bajo el nuevo pacto. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, con lo que quedaba demostrada la eficacia del sacrificio de Cristo. Si el Señor ya no recuerda los pecados, porque acá quien no recuerda los pecados es ¿quién? El Señor. ¿Qué necesidad tendrían de hacer nuevos sacrificios? ¿Sí me hago entender? Un énfasis especial dado por el autor está en que en el original la palabra transgresiones no existe. Dice: nunca más me acordaré de sus pecados. El autor hace un énfasis poniendo transgresiones, y pone transgresiones por una sencilla razón. Es que cuando se hablaba de pecado, se hablaba de una falta involuntaria contra la ley. ¿Sí? Mientras que cuando se habla de transgresiones,
implica faltas voluntarias. Entonces, acá lo que le está diciendo es, ¿el perdón de cuáles, de qué está perdonándome? ¿De cuáles pecados? ¿De los involuntarios? ¿O de los voluntarios? De todos. De todos. Entonces me abarca un espectro más grande del pecado y recalca aún más la eficacia del sacrificio de nuestro Señor. ¿Qué pecado me perdona? Todo pecado. Para finalizar, entonces, el autor apela al conocimiento de los receptores en el sentido en que solo a través de la sangre había expiación. Solo a través de la sangre había expiación. ¿Se podía hacer eso de alguna otra manera? ¿Se podía perdonar el pecado de alguna otra manera? No, tenían que hacerlo a través de la sangre. Y entonces el autor nos cita acá, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Remisión es olvidar. Donde se han olvidado estos pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Siendo que por todos era sabido que en la cruz nuestro Señor derramó hasta su última gota de sangre, la imagen del sacrificio vicario, del sacrificio sustitutorio de nuestro Señor, no tendría entonces ninguna objeción. Y teniendo en cuenta que el Señor no solo nos perdona, sino que también olvida el pecado del creyente, entonces la conclusión es contundente. No hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. La ofrenda ya se ejecutó. Cristo la hizo posible. ¿Lo notan allí? Quiero terminar, hermanos, con unas conclusiones. Aplicando el texto también a nosotros mismos, ¿no? Pensaba en algo que sin duda les pasaba a los hermanos de aquella época, pero que yo creo que ya no nos pasa. Y es que a veces enfrentamos las luchas, las batallas contra el desánimo. Nos desanimamos. Nos cuestionamos frente a nuestra salvación, pero su palabra hoy nos enseña algo bien particular, y es que con una sola ofrenda, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Y yo sé que no somos perfectos, pero aunque no lo somos, Él lo hará. Él lo hará. Y eso invita o nos invita a seguir perseverando de la mano de nuestro Señor y Salvador. Tenemos argumentos, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar, la va a terminar. Él ha empezado en nosotros la buena obra. ¿Somos perfectos ya? No, pero lo va a hacer. Lo va a hacer. La segunda cosa, hermanos, es que aunque el texto provee mucho aliento alcanzado, debemos también tener mucho cuidado de malinterpretarlo. En ningún momento exhibe una licencia para pecar a causa de la perfección otorgada. Porque alguien podría decir, no, pues entonces yo ya soy perfecto. Como dice la carta de Romanos, ¿no? Pequemos para que sobrevengan bienes, ¿no? No. Más bien lo que hace es señalar a quien cree que una evidencia de fe es la obediencia a la palabra a causa de la nueva vida provista por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Tienes nueva vida en el Espíritu Santo, por lo tanto, entonces tú vas a tener una nueva evidencia. El Espíritu Santo mora en ti y eso te va a dar aliento. ¿Para qué? Para hacer lo que debes hacer. Voy a citar a David Byrd, entonces abro comillas. Él dice, el Espíritu Santo hace una nueva obra en nosotros a nivel de nuestra voluntad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ¿dónde está la ley ahora? En nuestros corazones y en nuestras mentes. Y el Espíritu Santo entonces hace una nueva obra a nivel de nuestra voluntad. Convierte nuestros corazones de piedra en corazones de carne. También lo hemos leído, ¿cierto? Tiernos y dóciles ante la voluntad de Dios. Un corazón duro, ¿qué hace con la voluntad de Dios? No me interesa. Yo lo que quiero es hacer esto. ¿Y qué voy a hacer?
lo que quiero. ¿Sí? Los corazones de carne dicen, ¿y qué quiere el Señor? Y entonces ya cambia. Santifica nuestra motivación. Entonces Él lo que hace es santificar nuestra motivación. No solo nos dice lo que debemos hacer, también nos da el deseo y el poder para hacerlo. ¿Sí? Entonces ahora el nuevo creyente con ese nuevo corazón desea hacer lo bueno. Puede ser que yo quiera hacer aquello. ¿Por qué? Porque las situaciones, porque las cosas, porque todo. Y yo quiero hacer aquello. Pero el Señor pone un deseo nuevamente en mí y una fortaleza, un poder para hacerlo. Seguiré haciéndolo. Cierro comillas allí. Por último, una vez más creo, invitamos a aquellos que no han depositado su confianza en la obra de Cristo a que lo hagan. Estamos hablando hoy de algo muy particular y es ese poder ilimitado, una cosa espectacular que significa la obra de Cristo en nuestras vidas. Así que una invitación abierta es esa, depositar nuestra confianza en el poder de la obra de Cristo. El autor de Hebreos nos señaló con lujo de detalles la eficacia de ese sacrificio. ¿Por qué pensar en que nosotros podemos hacer algo por nosotros? En que somos buena gente, en que podemos nosotros esforzarnos, hacer buenas obras, depositar ofrendas, ayudar a alguien necesitado. ¿Por qué? ¿Para qué? Si ya hay un solo sacrificio hecho de una manera espectacular. ¿Quiere decir entonces eso que no debemos hacer entonces ya nada más, ni ayudar a nadie, ni dar una ofrenda? No, no quiere decir eso. Quiere decir es que ya mi confianza no está puesta en eso. ¿Por qué? Porque ya el Señor ha hecho lo que Él hizo para salvarme. Ya no hay nada más que hacer entonces. Abrazar la cruz es lo que necesitamos. Confesar nuestro pecado, clamar a Dios por nuestra salvación dada en nuestro Hijo Jesucristo y seguirle en amor y en obediencia. Hermanos, nuevamente entonces leemos la palabra y encontramos en ella bastante consolación. Quiero invitarlos a que oremos. Santísimo Señor y Dios amado, una vez más te damos gracias, Señor, por el autor de la carta a los Hebreos. Santísimo Señor, qué gran poder das a través de tu palabra, qué gran refrigerio para nuestras almas cansadas. Necesitamos, Señor, recordar ese sacrificio en la cruz. Recordar, Señor, lo que tú has pagado por nuestra salvación. Y, Señor, recordar que gracias a la obra de tu Santo Espíritu en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, nosotros podemos seguirte y actuar, obrar para tu honra y gloria. Ayúdanos, Señor, limpiando nuestra mente de aquellas cosas que no van a honrarte. Ayúdanos, Señor, a quitar de nuestro corazón aquellas cosas que no son tu voluntad. Y permítenos, Señor, seguir obrando solamente en lo que tú trazas para nuestras vidas y que definitivamente es lo mejor para nosotros. Hoy te damos gracias, Santísimo Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.